Hola a todos, pues aquí tenemos otra bicicleta que podemos encontrar que monta motores Bafan. Esta vez estamos hablando de la marca American Eagle. Habrá gente que no lo conozca, pero bueno, esto es una marca que compite, por ejemplo, en Copa del Mundo, suele hacer buenos puestos, en rígidas, por supuesto. También compite en Copa del Mundo la que han sacado ahora de e-bikes, aunque el nombre puede parecer americano, es una empresa como sus colores indican holandesa, dirigida por expilotos de mountain bike profesionales, medallistas olímpicos que ya ganaron medallas allá por los 90 con esta marca de bicicletas y decidieron dar el paso. También hay gente metida en otros grupos de run y hace un par de años sacaron esta bicicleta, una e-bike de 150 milímetros de recorrido que le podemos meter, con la que ellos compiten y entrenan. Nos van a dar la opción de comprar solo el cuadro. Vamos a poder comprar el cuadro con el motor y la batería, pero no nos van a vender la bicicleta eléctrica, ¿vale? Porque ellos tienen también la filosofía que lo entretenido y lo divertido es comprar el cuadro y montarte una bicicleta a tu gusto. La puedes montar como la montan ellos, pero es un pastizal porque es tope de gama, porque con ellos compiten con esta clase de bicicletas. La ventaja es que vamos a tener la garantía de su marca y tenemos el equipo profesional, el CST, y si podéis buscar más información acerca de esta marca en Campeonato del Mundo. Como siempre, vamos a poder elegir montar el Bafan M500, M600, aunque ellos no nos dan la opción, pero si compramos nosotros el cuadro podemos montarlo. También el M510, que es el nuevo, aunque ellos de momento no lo venden, pero siempre lo vamos a poder montar si decidimos nosotros compramos la moto. Las baterías de Bafan, la BF03 o la BF04, la 4 un poquito más de capacidad de potencia, y ahora vamos a ver lo interesante con la geometría. Ángulo de 167 grados, podría ser un poquito 66,5, podría estar ya mejor. Ángulo sin de 74 grados, una distancia de ejes de 1190 con unas vainas de 452, con un OSE de 51. Por el momento medidas muy estándar, sobre todo de los cuadros que montan Bafan con esas vainas sobre los 450. Un Stars de 634 y aquí lo característico es que tiene un RIS de 422. Al ver este RIS, a mí me ha sonado que este cuadro ya lo había visto en algún otro sitio y efectivamente con este RIS tan característico, yo este cuadro ya lo he localizado en otras marcas. Vamos a poderle meter horquilla de 150 milímetros, amortiguador de 150 milímetros, con un amortiguador de 190 por 51. Los neumáticos que nos admite son unos 29 por 235, a lo mejor un poquito estrechos dependiendo por dónde vayamos, o a lo mejor con un poquito de barro, pero lo interesante de este cuadro es que buscándolo y rebuscándolo, fijaos cómo es muy parecido, por no decir el mismo cuadro que este es un Lick Carbon. Básicamente esta marca yo no sé qué tiene, pero que fabrica para casi todos o distribuye para casi todas las marcas, porque este cuadro yo lo he visto varias veces. Aquí tenemos las especificaciones de la página propia de Lick Carbon, como podéis ver. Básicamente las mismas especificaciones que nos ha facilitado American Eagle de su e-bike. Por ejemplo, aquí partimos a partir de los 17, pero por el RIS es de 4,22. Aquí especificaciones un poquito más, por este cuadro pesa 2,800, tija de 31,6, 150 milímetros, freno que lo podemos meter hasta de 203 milímetros como mucho. Y aquí tenemos las marcas que a mí me suenan que tienen este mismo cuadro: Lick Carbon, Hey Carbon, Top Fire y Alionzo. Las tres primeras solo podemos comprar el cuadro, pero Alionzo es la marca de Alibaba, que nos da la opción de comprar directamente la bicicleta montada, y aquí tenemos más o menos las marcas que yo pienso que son las mismas. American Eagle nos va a dar la opción de precio solo del cuadro de 3.400 euros, o si lo queremos con el motor de el M500 y la batería nos va a subir a un precio de 4.395 euros. Si comparamos con los cuadros que podemos comprar solamente que mostraba antes, pues un poquito más caro. Pero lo bueno es que vamos a tener una marca detrás en tema de garantía, si no queremos comprar directamente a China, marca de que no la trae directamente a Europa. Eso sí, vamos a tener que comérnoslos con el color naranja, porque solo tienen color naranja. Por el momento no nos dan ninguna opción de poder coger un blanco y negro o lo que fuera, color naranja. Pues aquí tenemos un poquito cómo es esta marca American Eagle. Compite en Copa del Mundo, tanto de XC como de Bikes. Normalmente sus cuadros suelen ser todos Open Mold de China, porque el de doble suspensión es el mismo que tengo yo, es un Trifos.
No vamos a poder coger su cuadro, no nos venden la bicicleta completa porque prefieren vendernos solo el cuadro. Recordar siempre color naranja, un cuadro de 150 milímetros de recorrido tanto delante como detrás. Si rebuscamos un poco podréis encontrar cuadros que no digamos que son los mismos, pero la geometría es clavada. O sea, así que unos de otros han comprado, se han copiado, mil cosas, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Nos van a poder dar soporte de garantía europea porque viene desde Holanda. Si tenemos más seguridad que comprarlo directamente con cuadros muy similares directamente desde China, es una muy buena opción, pero como siempre, estas cosas vamos a tener que pagar un poquito más, un suplemento por tener un respaldo de una marca detrás nuestra. Vamos a tener una marca aparentemente buena, con buenos resultados. Y aquí nos explica un poquito el chaval que este es el que compite con esta e-bike, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, que mejor que no la va a conocer la bicicleta. Las baterías que vamos a poder poner, la F03, que es la que es un poquito menos carga, de 450, o si queremos la otra, la la 04 es de 600, un poco más de capacidad para poder tener un poquito más de autonomía y no tener que estar pensando siempre en la batería y cuándo se va a apagar. Si colocamos la F04, casi seguro que en este cuadro va a sobresalir un poquito el marco